En el día a día nos encontramos montones de aparatos y dispositivos que utilizan lentes. Y no solo son las lupas y las gafas graduadas, también son necesarias para construir cámaras fotográficas, proyectores, telescopios o microscopios. Incluso el cristalino de nuestros ojos es una lente pequeña. ¿Por qué el uso de las lentes es tan fundamental? Una lente no es más que un trozo de material transparente, con superficies pulidas y redondeadas. En el anterior vídeo vimos cómo una superficie plana desviaba la luz por medio de la ley de Snell. Pero, ¿qué pasa si ahora, en vez de una superficie plana, usamos una redondeada? Cada punto de la superficie desviará la luz de una forma distinta, ya que en cada punto la luz incide en la superficie con un ángulo diferente. Las superficies redondeadas de la lente pueden ser convexas o cóncavas. Para no confundirse entre convexo y cóncavo, lo mejor es recordar un par de reglas memotécnicas. Es convexo si le puedes dar un beso y es cóncavo si tiene forma de copa de cava. Una lente de caras convexas tiende a juntar o focalizar los haces de luz que la atraviesan. Decimos que es convergente. Por otro lado, una lente con caras cóncavas tiende a separar los haces de luz que le llegan. Es divergente. El foco de la lente es el punto donde se cruzan todos estos haces de luz paralelos o sus prolongaciones. En cada lente viene determinado por su distancia focal o simplemente focal. Anteriormente hemos hablado de la formación de imágenes. Los haces de luz que proceden de un objeto pueden desviarse de tal manera que parezca que vienen de otro lugar distinto de la posición del objeto, y en ese otro punto es donde se forma su imagen. Pues bien, las lentes son muy buenas formando imágenes. En las lentes convergentes, el foco se sitúa detrás de la lente y con el objeto suficientemente alejado, obtenemos una imagen volteada al otro lado de la lente. En las divergentes, sin embargo, el foco se sitúa delante de la lente y la imagen se forma también delante, aunque algo más pequeña. Simplemente con una lente convergente como la de una lupa, una lámpara o una pantalla sobre la que proyecta la luz, podemos comprobar realmente cómo se produce la formación de imagen. Colocando la lámpara y la pantalla a una cierta distancia y moviendo la lente entre ellas, encontraremos posiciones en las que la imagen de la lámpara se forme perfectamente sobre la pantalla. Esto encaja perfectamente con nuestro esquema. En esas posiciones, la pantalla está justo donde se forma la imagen. Mediante una sucesión de lentes y espejos, podemos modificar la imagen como nos interese. En instrumentos como cámaras, proyectores o telescopios, las lentes son necesarias para conseguir modificar una imagen y ponerla exactamente donde nos interesa. ¿Cómo exactamente? Lo veremos en los siguientes vídeos. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en comentar, darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros para poder ver más vídeos sobre este. ¡Hasta luego!